Bueno, hola a todos. Hoy vengo a dar pues un video pues acerca de este último capítulo, esta última tarea pues para la materia que venimos viendo, que se titula Nuevos regímenes de la visualidad, presentada pues por Heiser Rendón Giraldo. A ver, entonces digamos que como introducción podríamos decir que este proyecto colocado pues así como trabajo final analiza digamos en profundidad, ¿cierto? Una bibliografía pues que nos han compartido para comparar esos distintos usos que se tienen de la imagen más o menos entre el siglo XIV y XVI, ¿cierto? Tanto pues en lo que se dio pues en Europa, en la Europa renacentista, como lo que se dio pues en la América prehispánica. Digamos que lo que me encontré pues fue bastante enriquecedor, ¿cierto? Para mi perspectiva como futuro artista visual, porque si bien el arte siempre ha sido pues como una herramienta de poder, digamos que esos propósitos y alcances fueron diametralmente diferentes, digamos en América y en Europa, ¿cierto? Estuvieron pues bastante diferentes en estos dos mundos. Y pues a lo largo de lo que pues yo vengo a explicar hoy, yo digo que de cierta forma uno puede responder esas preguntas claves como sobre el acceso, los objetivos y de cierta forma la vinculación que tenía el arte con el poder en el periodo pues en este periodo pues tan importante que fue la transición histórica. Entonces, con respecto a esta pregunta, ¿cumplían el mismo objetivo? Y yo diría que mi conclusión es como muy rotunda, podría decir. Yo diría pues que no, porque las producciones artísticas no buscaban pues como un mismo fin. Mientras que en Europa el Renacimiento se centró más como en ese antropocentrismo, como lo señala por ejemplo este escritor Charles de 2007 me parece, que el objetivo era retratar la belleza ideal y avanzar en ese conocimiento racional. Pensemos pues en qué era eso que estaban tratando de hacer desde esa perspectiva que los artistas tenían en el Renacimiento en Europa con la anatomía. Y por otro lado, el arte prehispánico, dentro de lo que me encontré pues ahí que leí, muy importante lo que mencionaban estos dos López, Austin y Luján, que digamos que el arte tenía más una función como cosmológica, o sea, el propósito no era el naturalismo, sino de cierta forma como asegurar el orden cósmico y la continuidad como del tiempo y facilitar la comunicación que había directa con lo sagrado a través de lo que eran los ritos. Bueno, con respecto a la perspectiva sobre Europa y esa legitimación social, yo diría que cuando veo el arte europeo, yo claramente veo que la imagen fue ante todo como una herramienta de legitimación. Digamos que el arte renacentista servía como al mecenas, a la persona con poder, al adinerado. Ya fuera como vemos por ahí los Medici o un papa o la élite pues, que tenían acceso a que se les hicieran estas grandes obras, retratos o inclusive pues también el tema del arte en la arquitectura, ¿cierto? ¿Y para qué hacían eso? Simplemente pues para exhibir como su prestigio, su riqueza y en cierta forma su conocimiento que tenían sobre la cultura clásica. Por ejemplo, hay un autor ahí que leí, es Eliot, no me acuerdo si es como el 2015, 2016, algo así, que era un ejército de poder político y social, pues decía él, plasmado en mármol y óleo, ¿cierto? Que era un medio para simplemente como para asegurar el lugar pues, de estos personajes en la historia terrenal. Bueno, con respecto a la perspectiva que yo tenía sobre América y esas herramientas de ritual, digamos que lo que más me impactó del arte prehispánico es ese carácter como operativo, ¿cierto? No era solo por decorar, ¿cierto? No era pues una imagen porque se viviera bonita. Digamos que era como una especie de, llamémoslo así, tecnología ritual
¿cierto? Cuando vemos una pieza de un gobernante, vemos cómo su cuerpo se fusiona con atributos de cierta forma divinos, porque para ellos pues muchos animales eran divinos, como el caso del jaguar o la serpiente. Entonces estas obras eran pues esencialmente para la teocracia, digamos que no buscaban esa perfección anatómica que sí se buscaba en Europa, sino como la transformación ritual y la reafirmación del vínculo que tenía el gobernante con el cosmos. Y digamos que este vínculo que tenían estos gobernantes con el cosmos era algo vital para la supervivencia de todo el pueblo, porque pues ellos sabían que en base en el cosmos era que, por ejemplo, podían cultivar, y de ello era que dependía su subsistencia. Bueno, con respecto a esta pregunta que se hace entonces, ¿quién tenía acceso en Europa? Digamos que el acceso a la imagen en Europa me parece que era muy estratificado, ¿cierto? El arte del prestigio, de retratos personales, colecciones privadas, estaba sin lugar a dudas restringido a palacios y a las villas pues, de élite. No obstante, pues podríamos decir que el arte religioso en iglesias y catedrales estaba como más diseñado para ser visto por todos, ¿cierto? Por toda la plebe, llamémoslo así, sirviendo digámoslo, como una poderosa herramienta, un poderoso instrumento, como de adoctrinamiento de cierta forma visual, ¿cierto? Pues era como una especie de Biblia, y muchas veces pues se representaba la historia de los santos, y esto haciéndose pues de forma visible, y en una forma tan bien hecha, pues era muy impactante para gente que en aquel entonces mayoritariamente era analfabeta. Con respecto a quién tenía acceso en América, yo diría que el acceso en Europa, como en Europa, en América también era jerárquico, pero era como más definido por lo que era el ritual, ¿cierto? Entonces los grandes templos y las estelas eran visibles pues públicamente, pero el conocimiento para leer completamente su iconografía y glifos, pues digamos que estaba reservado a la clase sacerdotal y gobernante. Además, piezas de alto valor simbólico como ofrendas o ajuares funerarios de élite siempre estaban intencionalmente como si, de cierta forma ocultas en cámaras secretas y también pues en tumbas. La imagen pues yo diría que era un bien simbólico cuya plena comprensión dependía de la posición social y de la posición pues también espiritual. ¿Cómo era entonces este vínculo entre el arte y el poder? Yo diría que definitivamente el poder siempre estuvo y sigue estando de cierta forma ligado a la producción artística de cada periodo. Pienso que los indicadores claves de esta relación son su materialidad, sus símbolos, la escala también es importante, que nos dice que una obra está relacionada con el poder. Diría que nos podríamos meter en ambos lados del Atlántico, ¿cierto? Pero casi siempre eran cosas como por ejemplo el uso de materiales escasos y costosos, ¿cierto? Como el oro, el mármol y el jade, y la presencia de símbolos que eran los que glorificaban la autoridad, ¿cierto? Coronas, insignias o atributos pues divinos. Y esta forma pues lo que confirma que esa pieza fue encargada, creada y utilizada para fines, yo diría que de dominación o podría ser pues también de mediación. Llamo entonces que en conclusión, pues para cerrar, la colisión de estos dos mundos visualmente fue pues muy dramática, con este periodo en que se juntaron estos dos mundos visualmente. Las formas y funciones renacentistas no solo se superpusieron, sino que activamente suprimieron la iconografía prehispánica, ¿cierto? La imposición del arte cristiano, como lo señalaba por ahí este autor Albizuru, que era llama del 2022, fue una herramienta fundamental para la conquista, una conquista simbólica de las cosmovisiones. En última instancia, el arte que estudiamos fue el lenguaje, digamos que se tenía como más poderoso para narrar quién tenía esa autoridad, ¿cierto? El hombre renacentista racional
y su dios, o los mediadores prehispánicos y su cosmos. Y ya sabemos quién fue pues el claro ganador. Muchas gracias.